Ustedes son muy juiciosos, ¿no? Con toda la oportunidad de irse de viaje, un fin de semana con puente, y estamos aquí. Gracias por acompañarnos una vez más. Quiero invitarles de una vez a que vayamos a sus Biblias. ¿Quiénes trajeron Biblia esta mañana? Física, ¿quiénes tienen la aplicación? Ok, listo, estamos en la era de la tecnología. El problema es que a veces también no nos llega solo el mensaje de Juan o Lucas, sino también el de Francisca, el de Martica, el de María, ¿cierto? Ok, pero estamos ahí. Por favor, vayan en sus Biblias. Si no tienen la aplicación, si no tienen su Biblia física, pueden leer conmigo aquí, leer ahí en la pantalla. Y quiero que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al 2. Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Continuamos esta mañana con nuestra serie basada en los 12 apóstoles. Sí, estamos revisando rápidamente como el perfil de cada uno de esos hombres que Dios usó de manera especial, no porque fueran súper especiales, porque tuviesen algún dote diferente al de los demás mortales, sino que eran tan comunes que hicieron que la obra que Dios hizo en ellos brillara con más esplendor. Y nosotros también podemos ser tan obedientes y ser tan radicales y ser tan entregados como cantábamos a Dios hace un momentico, que podemos ser usados por Él, también como fueron usados esos 12 hombres. Entonces, leemos ahí en Hechos 12, y eso no es tal vez lo más grato que leemos de Jacobo, que es el personaje de hoy, pero dice el versículo 1 de Hechos 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Recuerden que la iglesia primitiva estaba siendo perseguida, ¿sí? Chévere, gracias a Dios que nosotros hoy podemos reunirnos aquí sin ningún problema. De hecho, los vecinos ya se acostumbraron un poquito a nuestro ruido el domingo en la mañana. No siempre fue así. Los primeros domingos aquí tuvimos algunas molestias con los vecinos, especialmente con los ensayos. Claro, era nuevo para ellos, ¿cierto? Y que vengan y que te pongan un bajo ahí justo a donde tienes la almohada, eso puede ser incómodo, ¿eh? Pero aparte de eso no tenemos más inconvenientes, podemos hacerlo con toda libertad. Pero la iglesia, tenemos que recordar que la primera iglesia fue tremendamente perseguida. Y aquí Lucas, que es quien escribe Hechos, nos está diciendo que en el tiempo en que reinó Herodes, mandó a tomar algunos creyentes para llevarlos a adorar a su palacio, ¿cierto? No, simplemente para maltratarlos. Y noten lo que dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Interesantemente, la Biblia no nos menciona la muerte de ningún otro de los apóstoles. Sabemos la forma en que murieron por la historia tradicional, ¿cierto? Que a propósito es historia fidedigna, ¿sí? Tenemos historiadores de la iglesia en el primer siglo y de ahí en adelante Dios ha permitido que esos datos lleguen hasta nosotros, lo que sugiere la historia y la tradición es que simplemente Jacobo fue muerto a espada, que fue decapitado. Eso es lo que la tradición dice a manos de Herodes. Hay algo que me llama la atención de Jacobo, y es que Jacobo no es tan conocido en la Biblia, por ejemplo, a comparación de Pedro, incluso a comparación de su hermano Juan. De hecho, Jacobo no escribió ninguna epístola, al igual que Andrés tampoco escribió ninguna epístola, como sí lo hizo, por ejemplo, Pedro, escribió muchas. Juan escribió un evangelio, escribió por lo menos 3 cartas y escribió el Apocalipsis. Y estamos hablando del hermano de Juan. Pero Jacobo no se menciona mucho en la Escritura. Y cada vez que se menciona a la par de su hermano. O se menciona en relación a su padre. Y eso nos lleva a decir que Jacobo es el típico personaje que no es tan conocido por sí mismo, sino por la persona con la que anda. Es decir, tal vez Albeiro, bueno, ¿y quién es Albeiro? Albeiro, ¿quién es Albeiro? El que anda con Jonathan salió. Ok, sí, ahora sé quién es Albeiro. Y tal vez nosotros podemos conocer casos similares en los que una persona no es tan conocida, pero sí es conocida por la persona con la que normalmente pasa más tiempo.
En el caso del apóstol Jacobo es muy similar. De hecho, la única vez que se le menciona en la Escritura en un evento solo, sin que no se mencione alguno de los otros apóstoles, incluso no se menciona a Juan y tampoco se menciona a su padre Zebedeo, es cuando se menciona su muerte. En ningún otro relato aparece su nombre solo. Y eso es interesante por lo que vamos a notar y estar notando más adelante. Pero cuando se menciona al nombre de Juan y al nombre de Jacobo, siempre se hace unido al nombre de su padre. Y eso lleva a los estudiosos a pensar que aunque Jacobo y Juan de pronto no eran muy conocidos, sí lo era su padre y que venían de una familia prominente. Es posible que el prestigio de Zebedeo, el padre de Jacobo, y su éxito se deba incluso al linaje. Algunos creen que Zebedeo pertenecía a los levitas, ¿sí? Y hay varios datos bíblicos que nos hacen pensar que eso era así, pero aparentemente Zebedeo era un hombre que tenía muchos recursos. Era como el pudiente dentro del grupo. Y quiero que leamos en Marcos capítulo 1, versículo 20. Y eso tiene que ver cuando Jesús llama a Juan y a Jacobo. Entonces estamos leyendo ese relato, Jesús está llamando a sus discípulos y llega el tiempo en que llama a Jacobo y a su hermano Juan. Y en Marcos 1:20 leemos, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Parece que Zebedeo tenía una compañía grande de pesca estructurada al punto que él podía tener jornaleros. Lo que nos lleva a decir que muy probablemente dentro del grupo de apóstoles, Juan y Jacobo eran los que podían tener los tenis originales, ¿sí? Parece que eran los que tenían económicamente un poco más de estatus, ¿sí? No aún así Jacobo y Juan, sino que parece que todos se lo debían pues a su padre, ¿sí? Pero parece que Zebedeo sí era alguien con muchos contactos y con algún tipo de poder, no solamente económico, sino también por su familia tenía acceso a la corte sacerdotal también. Entonces es posible que, como vamos a ver en la personalidad de Jacobo, pues de pronto todo eso se deba al estatus que como familia tenían. Es probable que algunas de las acciones que vamos a ver de Jacobo sean fruto de haber crecido en una familia que de pronto o todo lo arreglaban con el dinero, o simplemente no tenían necesidad, o simplemente todo era parte de los contactos que tenían. Como diríamos en nuestro medio, palanca, ¿cierto? Tener un conocido. Obviamente, Dios usó y transformó todas esas cosas y luego vemos en Jacobo alguien completamente distinto. Pero quiero que miremos algunos de esos, por lo menos 3 eventos que nos hablan un poquitico acerca de quién era Jacobo. Entonces vamos a Marcos capítulo 3 y vamos a mirar los versículos 13 al 17. Y eso es como el primer indicio que tenemos para hacernos una idea acerca de la personalidad de este apóstol. Versículo 13 dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró. Y empieza la lista. El primero en la lista es Simón, a quien también llamó Pedro. Versículo 17, Jacobo y su hermano Juan. ¿Hijos de quién? De Zebedeo. Esa era la referencia. Es muy probable que si decimos Jacobo o decimos Juan, ¿quiénes son esas criaturas? Ni idea. Pero cuando decían los hijos de Zebedeo, ok, listo, ahora sabemos de quién se trata. Entonces, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa ¿qué? Hijos del trueno. Ok. ¿Cuántos hijos del trueno tenemos aquí? ¿Cuántos hay esta mañana?
Ok, cuando ustedes piensan en una persona, independiente si es hombre, mujer, si es joven, si es mayor, pero cuando ustedes piensan en una persona que puede ostentar o que le puede hacer honor al seudónimo Hijo del Trueno, ¿cómo se imaginan ustedes a esa persona? ¿Cómo creen que es su personalidad, su carácter, su temperamento, su forma de actuar? Dime. Escandaloso, fuerte, demasiado fuerte. ¿Qué otras cosas pudiéramos decir? Tranquilos que eso no sale en la charla. Yo les replico aquí. Ok. Ajá. Escandaloso, ¿cierto? Ok. Pues parece que eso era Jacobo. Y sin embargo, si uno no se mete un poquitico, porque no hay mucha información bíblica acerca de Jacobo, pero lo que sí podemos ver en los pocos textos que nos hablan de él, es que es eso. Puede ser un hombre incluso escandaloso, porque es un hombre apasionado. O sea, es un hombre tan fervoroso, tan apasionado por lo que cree, por lo que sabe que es correcto, que a cualquier precio quiere que se cumpla o que se haga. ¿Conocen ustedes personas así? Que aunque están haciendo y velando por lo que es correcto y por eso que te quema, como ese celo santo, llegan a usar medidas que son extremas, pero que uno dice, pues está defendiendo lo que es correcto, pero su forma de pronto no es la más adecuada. Pero eso tiene que ver con la personalidad de este hombre. Entonces, cuando leemos Hijo del Trueno, pues eso define a Jacobo en términos muy vividos. Era su personalidad. Era celoso, era atronador, apasionado, era ferviente. ¿Saben algo que me parece interesante? Él era hermano de Juan. Y los que han tenido un poquitico de pronto de meterse más en el Nuevo Testamento, de leer un poquitico más, ¿cómo se conoce al apóstol Juan? El apóstol del amor, ¿cierto? ¿Y saben que Juan no siempre fue tan amoroso? Juan, como el apóstol del amor que se le conoce después, no siempre tuvo la mejor forma de expresar su amor. Y quiero que lo analicemos, tal vez en el texto que más nos deja ver acerca de esos dos hermanos, pero puntualmente hoy Jacobo. Vamos a Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Entonces tenemos a Pedro, el apóstol impetuoso. Tenemos a Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas, el de los detalles. Y tenemos al Hijo del Trueno, a Jacobo. ¿Y por qué Jesús lo llamaría de esa manera? Estamos ahí en Lucas 9, versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es el tiempo en que Jesús ya empezó la travesía a Jerusalén para hacer su entrada triunfal. Es como el último tiempo en el ministerio terrenal de Jesús. Así que él se dispuso a ir a Jerusalén. Versículo 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo eso sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo, el hijo del trueno, y Juan, el apóstol del amor, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, o sea Jesús, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Wow, ok. Estamos hablando de dos hombres que tienen el poder y que van a recibir el poder y las directrices para transformar al mundo. Y eso es lo que están pensando. Este es el típico caso de la persona que estamos en la calle y simplemente le entregamos una tarjeta
a una persona que va pasando por la calle y esa persona dice, no, gracias, yo no quiero saber nada de cristianos ni de iglesia. Y entonces nosotros, ¿cómo reaccionaríamos siendo consecuentes con Juan y Jacobo? Usted se lo pierde, ¿cierto? El que se va a condenar es usted, ¿cierto? Pero ese es Jacobo y ese es Juan. Simplemente son tan fervientes, son tan celosos que no pueden admitir que los samaritanos no reciban a Jesús y no reciban a ellos mismos porque van camino a Jerusalén. Claro, eso tiene toda una historia detrás. Los que vimos Academia hace poco, realmente, ¿por qué los samaritanos y los judíos como tal no se quieren? Porque ellos creen que los samaritanos es la raza contaminada, ¿sí? Tenemos que recordar que cuando ellos vivieron en esclavitud por los asirios, ellos tuvieron matrimonios mixtos y casi que la esencia se terminó perdiendo. Entonces, ahora hay esa gran disputa. Entonces, los judíos dicen, nosotros somos el pueblo real de Dios. Y los samaritanos dicen, no, nosotros somos la tribu del norte, las 10 tribus, nosotros somos esos descendientes. Y hay esa pelea, pero hay esa pelea entre hermanos. Y en tiempos de Jesús, obviamente eso era muy marcado. Entonces, cuando los samaritanos se dieron cuenta que Jesús iba camino a Jerusalén, pues ellos dijeron, no lo vamos a permitir. Cualquiera que vaya a Jerusalén a adorar es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que se debe adorar en Samaria. ¿Ok? Y por eso no permitieron. ¿Y eso qué ocasionó en Jacobo y Juan? Celo. Y podemos ver que no necesariamente es un celo malo. Yo creo que de alguna manera es un celo santo. ¿Por qué? Porque están impidiendo el plan de Jesús. ¿Pero esa era la forma? No, esa no era la forma. Hay dos cosas que creo que es importante que resaltemos en la actitud aquí de esos dos apóstoles. La primera es que no hay nada inherentemente malo en ese fervor y en ese celo. De hecho, yo creo que la iglesia necesita personas con ese celo. MacArthur dice que en el liderazgo espiritual hay un lugar legítimo para personas con una personalidad de trueno. Y yo creo que la iglesia lo necesita, el ministerio lo necesita. Necesitamos personas que sean tan celosas, que se paren en la raya, ¿sí? Que se enardecen y que sufren cuando sus líderes van por el camino equivocado, cuando las cosas no se están haciendo bien. Algo interesante es que uno de los personajes en el Antiguo Testamento que hizo descender fuego del cielo y que consumió a muchos idólatras fue Elías. Y parece que Jacobo conocía muy bien la historia y parece que Elías era el mentor de Jacobo, ¿sí? Porque Jacobo llegó a pensar que esa era la forma, aún en el Nuevo Testamento, en cómo la gente se hacía creer, ¿sí? Eso es un tipo de Dios, si no cree, te lo envío, como sea, ¿sí? Pero tiene que creer. Pensaba esta semana en la persona que escribió Quiero ser abrazado, pero con ese. Y la historia dice que murió en manos de un pirómano entusiasta, ¿sí? Y parece que esa era la forma de evangelismo que usaban Jacobo y Juan, ¿sí? Jesús, si no cree, los quemamos, los incineramos. Pero ¿cómo es que no van a creer? ¿Ustedes conocen ese tipo de evangelismo? Yo creo que la iglesia, en su deseo de hacer y que las personas creyeran, yo creo que la iglesia también ha hecho daño en eso. Porque queremos sí o sí que crean y que se adhieran a nuestra visión y a nuestra forma de creer y ver las cosas, que si es necesario, pues Jesús, tú lo puedes hacer, ¿sí? Pues haga que desciende fuego y que se quemen. Un ejemplo de ello en el Antiguo Testamento es Nehemías capítulo 13, versículos 25 al 27. Eso es lo que hizo Nehemías. Y Nehemías parece que tenía una personalidad de trueno.
Esto es cuando él llegó y vio el estado del pueblo, el pueblo de Israel que había regresado de la esclavitud. Y él les dice, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra vuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Ok. ¿Ustedes se imaginan a Nehemías como pastor? Pues a veces necesitamos un pastor así. Algunas personas me han dicho, es que a usted le falta. Y yo digo, sí, a veces me falta. Y lo admito. Y a veces no quisiera pensar que uno tiene que llegar a esos extremos. Pero Nehemías hizo eso. Bueno, donde un pastor haga eso en esos tiempos, a la cárcel va a parar, ¿cierto? Y creo que no hay necesidad de hacer esas cosas, ¿cierto? Porque tenemos al Espíritu Santo y confiamos en que Él puede hacer esas cosas. Pero estamos hablando de que ese celo no es necesariamente malo y que a veces es necesario para el ministerio. Jesús hizo algo parecido. En Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13 leemos, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Ustedes se imaginan? Donde de repente algún hermano o la iglesia no da café, porque no hay para el café. Pero a algún hermano se le ocurrió, pues yo puedo venderles el cafecito. Y entonces a ese hermano no se le ocurrió solamente que era bueno vender café, sino que también era bueno de pronto vender el pan para la cena, vender el vino. Y las cosas se fueron mezclando tanto, que finalmente la iglesia terminó siendo un local de feria, ¿sí? Pero en el tiempo de Jesús, lo que esas personas habían hecho era literalmente aprovecharse de la necesidad. Mucha gente iba a adorar al templo y esos son datos históricos, no están en la Escritura, pero dicen que en ese contexto, cuando Jesús es específico, o Mateo es específico en señalar que Jesús le reclamó a los que vendían palomas, es porque seguramente las palomas eran más económicas en comparación con una oveja, con un cordero. Y habían personas que simplemente vendían estas palomas a las personas que no tenían los recursos económicos. Y fue como una forma de ayudarles en su forma de sacrificio, pero esa no era la forma de hacerlo. ¿Y qué de los cambistas? Pues algunas personas que venían del extranjero, llegaban a Jerusalén y no podían pagarle a estas personas que vendían las palomas en la moneda local. ¿Y qué vieron los cambistas? Pues una oportunidad, ¿me hago entender? Y entonces ellos dijeron, bueno, pues ellos no tienen cómo comerciar, aquí está el negocio. Y los datos históricos dicen que el cambio no era muy diferente a la actualidad. O sea, en realidad dicen que las personas que llegaban de afuera terminaban pagando un costo muy alto por el cambio de la moneda. Y eso era simplemente un negocio. Pero esa no parece la imagen de ese Jesús noble que se humilló. Dice que volteó las mesas. Literalmente lo sacó. Esa no es la imagen que algunos queremos proyectar acerca de Jesús, ¿cierto? Porque de pronto va y lo confundimos. No, Jesús en algún momento también tuvo ese tipo de carácter atronador. En el Antiguo Testamento, Salmos 69, versículo 9, David es el que escribe este salmo y él dice, el celo por tu casa me ha consumido
y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Hace falta un celo santo en la iglesia. Cuando la gente pisotea el nombre de Jesús, cuando estos líderes en nombre de Jesús hacen daño a la iglesia y a la humanidad, deberíamos dolernos y en nuestro corazón debería haber un celo que nos consume, que nos duele, un dolor en el alma. Eso es lo que está expresando el salmista. Así que de una u otra forma volvemos al mismo punto. No hay nada malo en el hecho de ese celo, en ese fervor. Lo malo es simplemente cuando lo usamos bajo nuestros propios impulsos. Lo siguiente que quiero que resaltemos es que a veces ese celo no es justo y puede llevarnos al error. Una de las cosas que Jesús le reclama a Juan y a Jacobo es el no saber. Cuando ellos le dicen, ¿quieres que hagamos descender fuego como hizo Elías? Jesús les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y luego, ¿qué añade? Porque yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas. Y muy seguramente los samaritanos no iban a creer en esos días, pero necesitaban un poco de tiempo. Jacobo y Juan no estaban dispuestos a darles el tiempo. O se arrepienten ya, o los incineramos, literalmente. Pero Jesús sabía que era cuestión de tiempo. En alguna ocasión estábamos en un evento de día cero y llegó la noche del plan, y los que tuvieron la oportunidad de ir a un día cero sabían que muchas personas normalmente se levantaban e iban a la parte de atrás para que se les explicara acerca de Jesús y cómo tener una relación con Él. Y yo estaba ahí viendo cómo muchas personas se levantaron esa noche, y un voluntario se me acercó y me dijo, eso es impresionante. Pero me dijo, hay algo que no entiendo todavía y que me impresiona mucho más. Y es cómo alguien, después de haber escuchado esa charla, puede quedarse ahí sentado todavía y no reaccionar, y no ponerse de pie y tomar una decisión por Jesús. Y esa noche en mi mente yo solo pensaba en el hecho de que muchas veces yo simplemente estuve en una silla, sentado, escuchando, pero nunca tomé una decisión. Y si el método de evangelismo de Jesús fuera el mismo que quería imponer Juan y Jacobo, pues yo no habría tenido la oportunidad de creer. ¿Me hago entender? A veces es cuestión de tiempo. Y en nuestro afán, en nuestro celo, a veces incluso terminamos obligando a las personas, tal vez nos acompañan porque ya no quieren escucharnos más. Y está bien que amamos a tal punto que no descansamos hasta que esas personas tienen la oportunidad de escuchar del Evangelio. Pero a veces simplemente se nos convierte en un celo que termina siendo tal vez dañino. En mi caso también estuve ahí, tal vez como los samaritanos alguna vez. Y en el tiempo Jesús me habló, y me habló de una manera tan clara que cuando llegó el tiempo no tuve oportunidad de decir no más, sino que Dios terminó haciendo su obra en mí. Entonces, parece que Dios usa el apodo Boanerges para tal vez enseñar a estos hermanos de una manera incluso jocosa, hijos del trueno, cada vez que ellos querían actuar o estaban siendo llevados por sus impulsos naturales. Esto también nos recuerda que en definitiva este grupo de apóstoles era bien diverso. Pedro fue el predicador de multitudes, Andrés llevaba a personas a Jesús, una a la vez, pero estos hermanos querían utilizar ese tipo de evangelismo
abrasivo. Querían abrazarlos. ¿Entenderían cuál era el método de Jesús? ¿Y entenderían cuál era el método que cambiaría? Sí, yo creo que sí. Quiero citar a MacArthur nuevamente. Él dice, el celo sin sabiduría es peligroso. El celo mezclado con la insensibilidad a menudo es cruel. Cuando el celo se desintegra en pasión descontrolada, puede ser mortal. Y si Jesús no está ese día, con Jacobo y con Juan, esos samaritanos habían perdido toda oportunidad de haber conocido de Jesús. Y a veces Jacobo y Juan Jacobo tendía a dejar que ese celo dañino los llegara a controlar por completo. Miremos un episodio más. Vamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 23. Dice el versículo 20 de Mateo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena. Bueno, eso era una orden, más que un pedido. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada malo para una mamá que quiere lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Versículo 22 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, ¿qué? No sabéis. No sabéis. Ahora podemos vislumbrar acerca o a quién le heredaron esa personalidad. No, eso no es un dato, pero es una posibilidad, Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Jesús estaba básicamente haciendo alusión al sufrimiento que él iba a tener y al sufrimiento que luego les esperaba a ellos. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí descubrimos que Jacobo no solo era ferviente, apasionado, celoso y a veces insensible, sino que también era un poco ambicioso y seguro de sí mismo. Las personas que normalmente son ambiciosas son muy seguras de sus capacidades y de lo que pueden lograr. Incluso podemos pensar que eso no fue iniciativa incluso de la mamá de esos apóstoles, sino que seguramente ellos acudieron a ella, ¿por qué no?, para ablandar el corazón de Jesús. Si se lo decimos nosotros, seguramente nos va a regañar, pero si es mamá, de pronto Jesús se compadece un poquito. Esa pudo haber sido una estrategia. Pero lo que podemos ver acá es que el tema de liderazgo y de quién iba a mandar, ese era un tema recurrente entre los discípulos. Y cuando Jesús empezó a anunciarles que Él iba a morir en algún momento, que Él había venido para morir en la cruz, pues esa conversación se hizo mucho más intensa. Y entonces ellos empezaron a hablar entre ellos quién habría de ser el que iba a reemplazar a Jesús como cabeza del grupo. Y entonces esos dos hermanos, dada su personalidad, quisieron tomar ventaja sobre el grupo y se adelantaron. Y no se adelantaron dando un paso en falso, se adelantaron con la mamá, ¿sí? Y dijeron, mejor dicho, vamos con toda. ¿Y qué pasó? Pues Jesús les dice, no, nuevamente ustedes no saben lo que piden. Y eso es interesante. Porque esa es parte de la ambición y de la personalidad que tenía Jacob. Simplemente él quería gobernar y todos querían gobernar, solo que Jacob y Juan tuvieron el valor de pedirlo, porque cuando ellos escucharon que ellos habían pedido eso, ¿qué hicieron los otros 10? Se enojaron. La Escritura dice que se enojaron y empezó una discusión. ¿Por qué? Porque los otros 10 también lo querían, solo que no se atrevían
hablarlo. Y ahora eso se les adelanta. Claro, eso no fue nada bueno para ellos. Hay dos cosas con las que me gustaría terminar esta mañana. Y es que, como les dije, no hay muchos episodios en la Biblia en donde aparece Jacobo. Pero la primera tiene que ver con la forma en cómo comenzamos hoy. Sabemos que Jacobo fue insensible, fue celoso, fue ferviente, descontrolado. Pero también sabemos que la Escritura dice que Jacobo fue el primer apóstol en morir como mártir. No estamos diciendo que fue el primer mártir en el Nuevo Testamento, porque seguramente fue Esteban, pudo haber sido Esteban, puede haber unos años de diferencia. Pero cuando hablamos de los apóstoles, Jacobo fue el primer apóstol en morir como mártir. Ahora, la Biblia no nos dice la muerte de los demás apóstoles. No es un relato bíblico. Los datos que tenemos son simplemente historia que, aunque es fidedigna, no es historia realmente que quedó plasmada en la Biblia. Pero Jacobo fue el primer apóstol en morir. No se nos dice que Jacobo finalmente haya logrado incinerar a algún incrédulo. Parece que murió con ese deseo. Pero es notable que Jacobo fuera el primero de los apóstoles en ser asesinado. Tal vez por su propia pasión. Esa misma pasión que antes era descontrolada, tal vez fue lo que le llevó a entregar su vida. Claramente, Jacobo era todavía un hombre de pasión, pero su pasión ahora, bajo el control del Espíritu Santo, había sido tan determinante en la propagación de la verdad que provocó la ira de Herodes. Obviamente, Jacobo estuvo donde siempre esperó estar y donde Cristo lo había entrenado para que finalmente lograra estar en la línea de vanguardia mientras el Evangelio avanzaba en la iglesia que crecía. Parece que Jacobo fue el que estuvo dispuesto en ser el primero en morir, la primera línea. El hijo del trueno, Jacobo, había sido adiestrado por Cristo, capacitado por el Espíritu Santo y moldeado por todos aquellos medios para que llegara a ser un hombre cuyo celo y ambición fueran instrumentos útiles en las manos de Dios para la expansión del reino. Todavía era valiente, celoso y comprometido con la verdad, y aparentemente había aprendido a usar aquellas cualidades para el servicio del Señor, más que para su propio engrandecimiento. Ahora su poder era tan grande como cuando Herodes decidió que era tiempo de detener el avance de la iglesia, y adivinen quién estuvo dispuesto a morir para que eso siguiera dándose: Jacobo. Por otro lado, Jacobo no recibió la corona que quería, el sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús, pero aceptó la corona que se le entregó, la corona de sufrimiento que finalmente le llevó a la gloria eterna. La historia nos registra que el testimonio de Jacobo dio frutos, pero la historia tradicional sí nos dice que los frutos de la muerte de Jacobo fueron muchos. Por ejemplo, Eusebio, que fue el historiador de la iglesia primitiva, registra un relato y él cita a Clemente de Alejandría, que era otro historiador, y ellos nos cuentan un poquitico acerca del final de Jacobo. Dice que Jacobo finalmente fue llevado al tribunal y dice que la persona que lo llevaba, cuando lo vio compartiendo su testimonio, se conmovió tanto por la actitud de Jacobo que le dijo que él también era cristiano. Es decir, la persona que lo llevaba al tribunal, al ver la forma en cómo Jacobo vivía su fe, le dijo: yo también soy creyente. Y Clemente dice que ambos eran cristianos y por tanto ambos fueron llevados, y en el camino este hombre le pidió a Jacobo que lo perdonara. Y Jacobo, después de pensar un momento, le dijo: la paz sea contigo, y le besó.
Ambos fueron decapitados en aquel tiempo, en aquella ocasión. Algo que yo no mencioné el fin de semana pasado respecto a Andrés es que Andrés murió de una forma muy similar. La historia dice que, y eso no es historia bíblica, pero dice que Andrés finalmente logró llevar el evangelio a muchas ciudades. Y dice que llegó a predicarle a la esposa de un gobernador de alguna provincia romana. Y esta esta mujer, terminó convertida al cristianismo. Y el emperador ese gobernador se enojó tanto que simplemente quiso prohibirle a su esposa que siguiera la fe. Y su esposa se rehusó a abandonar su fe y dice que en venganza mandó a ejecutar a Andrés. Y dice la historia que para prolongar el sufrimiento de Andrés, antes que ser clavado en una cruz y lograr que incluso se desangrara más rápido, dice que él pidió que fuera amarrado. Y la historia dice que en vez de ser un madero, era como una X. Y dice que aproximadamente duró 2 días en morir. Y la historia dice que mientras estaba amarrado en esos maderos, él le testificaba de Jesús a todos los que iban pasando, entre tanto que moría. Y tuvo 2 días más después de su juicio para predicar el evangelio. Jacobo fue decapitado. Y creo que al final de su vida, Jacobo demostró haber aprendido a ser más como Andrés, trayendo personas a Cristo en lugar de querer ejecutar un juicio sobre ellas. Iglesia, no debemos entrar ahora en la polémica de qué es mejor, si el ímpetu de Pedro o la capacidad de Andrés de ver esas cosas pequeñas, o la ambición y la pasión de Jacobo, porque en definitiva lo único que debe ocuparnos es cuánto estoy siendo moldeado por Él cada día. Eso es lo que nos debe ocupar. Lo único que nos debe ocupar es el deseo de estar donde Él desea que estemos y usar eso mismo que Él nos ha dado. Somos diferentes, pero Él nos ha llamado y nos ha equiparado con algo que es especial para hacer algo que es único y especial a través de cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, Él fue quien nos creó. Y para Él nos creó y no se pudo equivocar porque Él no se equivoca. Si le dio esa pasión y ese celo a Jacobo, simplemente necesitaba ser moldeado. Si le dio ese temperamento a Pedro, Él se encargó de moldearlo. Si le dio esa pasión por hablar y testificar a personas uno a uno cuando nadie lo veía, tal vez, a Andrés, esa era su pasión y esa fue su forma. Y lo único que nosotros debemos hacer es entender eso para lo que fuimos hechos, eso que se nos ha dado, y aprovecharlo al máximo. No importa si nos ven como Andrés, y si Dios nos ha llamado para hacer algo más grande y visible, genial, pero necesitamos hacerlo. Tomamos un momento para orar. Estos hombres eran tan comunes, tan sencillos, tan corrientes, pero Dios los usó de una manera tan especial. Y usted y yo no necesitamos ser tal vez los que brillan. Tal vez somos llamados, como entendimos con Andrés, a hacer que otros brillen. Tal vez somos llamados como Jacobo, no a predicarle a multitudes, pero sí a sufrir por el evangelio en la medida en que este no es presentado como debe ser presentado, en la medida en que cuando testificamos algunas personas no creen y sufrimos por eso, y tal vez sufrimos en silencio, tal vez delante de Dios diciendo: Jesús, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen a nuestro llamado? ¿Por qué no se arrepienten?
Pero tal vez a diferencia de Jacobo, no rogando por juicio para ellos, sino rogando por misericordia un día más para que ellos entiendan, una oportunidad más para una siguiente ocasión, poderles dar el Evangelio una vez más. Jacobo lo aprendió, tal vez con dolor, pero él entendió que nuestro llamado no es ejecutar juicio, que nuestro llamado es velar, es rogar por una oportunidad más de llevar el Evangelio, por una oportunidad más, tal vez predicarle a ese amigo, a ese familiar, a ese hermano, a ese primo, a mi abuelo, a mi tía, para que tal vez por fin logren conocer de Jesús y conocer de su glorioso Evangelio. ¿Saben por qué estamos aquí esta mañana? Claramente no estamos por el testimonio inicial de Jacobo y Juan, porque si es por ellos y por su celo descontrolado, seguramente muchas personas no habrían creído, no habrían tenido la oportunidad de hacerlo. Pero como vamos a ver, si Dios nos permite, el próximo domingo, vamos a ver que incluso Juan tuvo la oportunidad de predicarles el Evangelio tiempo después a los samaritanos. Y eso es maravilloso. Y yo me atrevo a decir que incluso su hermano se gozó y fue partícipe de ver cómo Jesús llevaba a algunos samaritanos a través de su Evangelio. Así que tal vez sea una cuestión de tiempo. No perdamos la motivación, no perdamos el celo, no perdamos esa pasión, no perdamos ese fervor. Porque ciertamente no es malo, pero necesitamos usarlo para bien del Evangelio, para la gloria de Jesús. Padre, gracias porque nos recuerdas esta mañana que en medio del mundo que nosotros habitamos, en donde hay tantas religiones, en donde hay multiplicidad de credos, de creencias, diferentes formas de adorar y tantos, entre comillas, dioses, nosotros no somos llamados a ejecutar juicio. Nosotros somos llamados a llevar tu verdad. Y yo sé que a veces quisiésemos, a veces nuestro amor por la verdad y nuestro celo por la verdad hace que nuestro corazón se encienda, y a veces sí queremos que ya se arrepientan, queremos que ya no vivan más en engaño, queremos que el enemigo no tome más partido en toda esta mentira, pero a veces en ese mismo celo dañamos, y eso es una realidad. Y nosotros podemos ser esos creyentes que pueden llegar a hacer daño aún con la intención de llevar tu Evangelio. Yo te ruego, Señor, esta mañana que no quites ese celo de nosotros, porque lo necesitamos, Señor. Pero ayúdanos, danos la sabiduría, danos el tacto para usarlo para bien, para usarlo para tu gloria, para usarlo de tal manera que otros lleguen a conocerte, para usarlo de tal manera que otros lleguen a convertirse del engaño a tu verdad. Pero por favor, Señor, ese fuego que no se apague en nuestro corazón. Yo mismo, Señor, quisiera tener tanto de Jacobo, que no puedo estar tranquilo, que en realidad en mi corazón hay un fuego que me consume, viendo cómo personas mueren sin ti. Así que, por favor, Señor, ese fuego que no se apague en nuestros corazones, pero que tu Espíritu Santo nos ayudas a canalizarlo y a usarlo de la manera correcta, como finalmente aprendió Jacobo, como finalmente nosotros podemos decir a través de las epístolas que escribió Juan, a través de su Evangelio, que Juan también lo aprendió, que nosotros podamos aprender, Señor. En el nombre de tu Hijo, amén y amén.
Ok, bueno, rápidamente tenemos los anuncios habituales. Estamos llegando, creo que al final de este primer semestre de nuestro tiempo de Maná, así que sigamos orando por ese ministerio, pero oremos de manera especial porque Dios nos dé la capacidad de tener un siguiente semestre, tal vez con muchos más chicos, tal vez con muchos más voluntarios, tal vez con muchos más recursos. Sí, necesitamos voluntarios. Por favor, oren por eso, miren sus agendas, sean como Jacobo, sí, que sienten celo por eso y entonces lo llevan a Dios y que Él les dice, sí, voy a abrirles un espacio en esa agenda. La zona todos los sábados 3:30 a 5 de la tarde. Ayer creo que Dios nos dio un tiempo muy especial. Por lo menos sabemos que uno de los chicos tomó decisión por Cristo y eso es algo que nos llena de gozo. Por mucho tiempo hemos orado a Dios por poder hacerlo de una manera concreta y creo que Dios nos dio la oportunidad de hacerlo, nos dio la oportunidad de entender que otros podían reafirmar y tal vez otros se quedaron con la duda, pero están siendo desafiados y eso es genial. Y también, por fin, llegó nuestro tiempo de conexión. ¿A qué les estamos invitando? Primero, a que se inscriban. Y creo que hoy les vamos a dar todavía la oportunidad de que si no han hecho la inscripción, ¿sí? A través del código que les vamos a presentar ahora, tal vez, pueden hacerlo. O si simplemente nos dicen, mira, yo no me he inscrito, pero quiero hacerlo, la idea es que puedan hacerlo. Pero ¿cómo lo vamos a empezar? Vamos a empezar el viernes 2 de junio a las 6:30 aquí en este local. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de forma mixta. Todos los que nos inscribimos vamos a llegar aquí ese viernes y vamos a tener un tiempo especial de apertura a nuestro ciclo de grupos de conexión. ¿Ok? Y luego sí, ya vamos a tener cada uno, mujeres su espacio, hombres su espacio, pero ese día vamos a llegar todos y vamos a tener un tiempo y una actividad que espero sea muy especial juntos. ¿Qué sigue? Creo que por hoy eso es todo.